Hola a todos. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de los estudios serológicos en enfermedades transmitidas por transfusión, tanto la fase preanalítica y analítica, pero también haremos un breve comentario acerca de la fase posanalítica. Para adentrarnos en el tema, vamos a ver sobre el marco legal de los test serológicos que están contemplados en este decreto 385/000, en el cual habla acerca de que es competencia del órgano ejecutor de las actividades hemoterapéuticas de realizar test de tamizaje serológico en los donantes y que a su vez estos test sean de alta sensibilidad. También nos dice que se deben descartar convenientemente la sangre que tenga resultados positivos para cualquiera de las reacciones antes mencionadas, que acá no las sabemos aún, pero bueno, vamos a conversar cuáles son los test serológicos que se realizan en los donantes de sangre. También es competencia de las unidades de hemoterapia convocar, orientar y encaminar a los donantes que tengan resultados serológicos anormales y derivarlos a sus centros asistenciales para su correcto diagnóstico y tratamiento, llevar un registro de estos resultados, así como las interpretaciones y cuáles son las disposiciones finales, y cada servicio de hemoterapia deberá mantener una seroteca con una muestra de cada unidad colectada que como mínimo debe ser guardada durante un año. Pero hablamos que la seroteca que realizamos la mantenemos por 2 años porque es un año a partir del vencimiento de la unidad. En cuanto a la realización de test confirmatorios, dice que no es obligatorio que el órgano ejecutor de las actividades de hemoterapia los realice, o sea, realice estudios de diagnóstico, pero sí que el donante debe estar enterado, por eso debemos convocarlo, orientarlo y encaminar con estos resultados serológicos anormales que obtuvo y derivarlo a sus respectivos centros asistenciales para que sí se haga un test que sea de diagnóstico. Como vamos a ver más adelante, estos test que se utilizan en serología de donante son test de tamizaje. Para el único que sí vamos a realizar el estudio confirmatorio va a ser para HIV, que ese también está reglamentado que se debe hacer. Bueno, y en cuanto a la trazabilidad de las unidades, el marco legal también nos dice que las unidades de hemoterapia o los servicios de medicina transfusional tendrán un sistema de registro apropiado que nos permita rastrear la unidad de sangre o el componente sanguíneo desde su obtención hasta su destino y controlar los protocolos de laboratorio referidos a este producto. O sea que es muy importante esta parte de los registros para poder tener la correcta trazabilidad de cada una de las unidades. ¿Cuál es la importancia de aplicar estos test serológicos? Bueno, que desde el punto de vista, como ya dije, serológico, vamos a poder determinar una aptitud, que en este caso vamos a estar hablando de una muestra que obviamente se corresponde con un donante. Esto nos va a ayudar a prevenir eh, transfusiones que sean de unidades reactivas. Vamos a hacer un correcto archivo de los procedimientos y la creación de una seroteca de respaldo. Entonces, ¿cómo determinamos la aptitud desde el punto de vista serológico, ¿no? Acá estamos evaluando varios componentes de la seguridad de la transfusión. Bueno, esto comienza desde la adecuada selección del donante, obviamente, que pasa por una entrevista, pero obviamente que se le van a aplicar test que en este caso van a ser identificación de antígenos y anticuerpos para ver la aptitud serológica. Entonces, ¿cuál es el objetivo de realizar estos test? Obviamente la protección del paciente, quien va a ser el receptor de estas unidades de sangre, de hemocomponentes, perdón, hacer una detección temprana, ¿no? Identificar infecciones o condiciones de salud en aquellas personas o donantes que puedan tener alguna serología reactiva. Y a su vez esto afianzar la confianza del sistema porque mejora la confianza pública en la donación de sangre. Todo este proceso, obviamente, es un proceso, como vemos acá, de archivo de test serológicos, en la cual
se realizan estos test serológicos para evaluar la aptitud desde el punto de vista serológico del donante. Va a estar todo debidamente documentado, qué dieron cada uno de estos test. Esos registros se van a poder guardar detalladamente con los datos de cada donante, por lo cual podemos asegurar una trazabilidad y en el caso de que sea necesario, también a través de todo este proceso podemos implementar medidas correctivas en el caso que se detecte algún problema en algún punto de la cadena. ¿Cuáles son los componentes de la seguridad transfusional? Bueno, tiene varias patas, como vemos. Los test serológicos, por una parte, van a asegurar la seguridad de la sangre, el almacenamiento de estas muestras para futura toma de decisiones o si en el caso de que hubiera una serología reactiva a posteriori en un paciente y quisiéramos confirmar de que esto no es posttransfusional, vamos a contar con esta seroteca de respaldo, que estos procedimientos obviamente, como dijimos, van a estar todos documentados y archivados. Y obviamente el objetivo de toda esta seguridad de la cadena transfusional es evitar el uso de componentes sanguíneos que sean inseguros. Bueno, ahora sí entrando a la parte que nos compete del día de hoy acerca de la fase preanalítica. Como algo ya mencioné, el proceso de selección de donantes ya viene siendo nuestra fase preanalítica, ¿no? En la cual se reúnen determinados criterios, se evalúa a un determinado donante y desde el punto de vista físico, eh, el médico o el técnico le da el aval o la aptitud al hacer una donación, ¿no? Entonces ahí ya hacemos un primer screening o tamizaje que podemos identificar aquellos probables donantes que puedan tener alguna situación de riesgo, por lo cual pueda verse afectado nuestro resultado posanalítico o no, analítico, perdón. Entonces, bueno, todo esto, este proceso de la selección, de hacer un tamizaje y todas las pruebas que se hacen previo a que se quede apta una unidad, forman parte de este proceso. Y hablando desde el punto de vista serológico, este screening, este tamizaje, lo hacemos por medio de pruebas serológicas que tienen una alta sensibilidad, o sea, capacidad de identificar correctamente aquellos casos que sean positivos o muestras que nos den reactiva, y a su vez una alta especificidad, una capacidad de identificar correctamente casos que son negativos. ¿Tá? Estas son las características que deben tener los test serológicos para tamizaje de donantes de sangre. Bueno, como vimos, esto es parte del proceso de la seguridad transfusional. Hablamos de la selección del donante, de los análisis que se le van a hacer a la sangre para lograr una transfusión segura y proteger a quien va a ser el receptor de estas unidades. Como mencionamos ya, todo esto parte de un donante voluntario, un individuo que se ofrece a donar sangre, que se somete a un proceso de control riguroso desde su entrevista, luego para hacer estos controles exhaustivos a nivel de laboratorio, en el cual también a posteriori se lleva una vigilancia del paciente que recibe transfusiones de estos donantes que han sido catalogados como aptos. Y bueno, recordar que eh, cuando elegimos un donante, por más que apliquemos los test serológicos que son de alta sensibilidad y alta especificidad, no necesariamente siempre va a ser seguro. ¿Por qué? Porque tenemos los periodos ventana que abarcan diferentes días dependiendo de los marcadores serológicos. Entonces, bueno, también reconocer de que existe algún riesgo asociado a la transfusión de transmitir alguna de estas enfermedades que, por más que las testiemos a nivel del laboratorio, podemos estar frente a un periodo ventana y no detectar la enfermedad en el momento que lo estamos testeando. Bueno, ¿cuáles son los marcadores serológicos que se utilizan en Uruguay? Hago esta salvedad de Uruguay porque estos marcadores pueden ser diferentes dependiendo de
de las distintas regiones, pero bueno, en nuestro país y en nuestra región, em, los marcadores serológicos que testeamos son para Chagas, para el virus del HIV, tanto el 1 como el 2, para la hepatitis B, el antígeno de superficie y el core, y para la hepatitis C, antiguamente se aplicaban test serológicos para detección de anticuerpos para hepatitis C, y hoy día ya tenemos implementado la detección de antígeno de hepatitis C, lo cual ha acortado bastante los periodos ventana para el momento de la selección de nuestros donantes de sangre. ¿Tá? También realizamos serología para el virus del HTLV 1 y 2 y para sífilis. Bueno, en la fase allá analítica o acá cuando estamos adentrándonos al proceso del laboratorio de serología, vamos a contar con una preparación correcta de estas muestras que se van a analizar. Estas muestras, este procesamiento de muestras se van a realizar con reactivos determinados que están correctamente controlados a diario, y puede ser por distintas metodologías. Esto va a depender del laboratorio en el cual se testean las muestras de sangre, si puede ser por quimioluminiscencia, electroquimioluminiscencia o algún método manual en el caso del RPR, por ejemplo. También dentro de este proceso del laboratorio vamos a tener un análisis de estos resultados, porque estos resultados se van a tener que analizar para poder interpretarlos correctamente, si son reactivos o no reactivos, o podemos estar frente a una zona gris o una alta absorbancia, por ejemplo, para luego sí emitir un informe con esos resultados y que esos informes sean correctamente generados según la interpretación que se le dio a estos resultados. ¿Cuáles son los requisitos que deben reunir las muestras de sangre para ser testeadas en el laboratorio de serología? Bueno, acá importa mucho el tipo de muestra. Lo que más se acepta es muestra de suero o puede ser también plasma, pero generalmente usamos suero, pero a su vez estas muestras tienen que llegar enteras, ¿tá? No pueden haber sido manipuladas previamente. Se deben de testear dentro de no más de las 72 horas de extraídas estas muestras. Se pueden almacenar, se almacenan entre 4 a 8 grados mientras van a ser testeadas. Cuando son recibidas por el laboratorio de serología, tienen que mantener determinadas condiciones a la llegada, o sea que vengan correctamente selladas estas muestras, que no hayan sido derramadas, que estén correctamente tapadas. eh, que en cuanto a la calidad de esa muestra no debe mostrar hemólisis ni lipemia. En el caso de que la muestren, obviamente estas muestras no pueden ser procesadas, que estén correctamente etiquetadas, que se lea los datos del donante, no tanto si los datos como cédula, pero sí el número que tiene asignado ese donante con un determinado código de barra que sea legible, o sea que no esté borrosa la etiqueta. Y estas muestras van a ser centrifugadas por un periodo bastante largo de tiempo para poder obtener este suero, generalmente dependiendo de la centrífuga, pero más o menos entre 15 y 20 minutos se centrifugan estas muestras, y a altas revoluciones, en este caso 3000 revoluciones por minuto. Luego de poder tener esta muestra en condiciones, se requiere que estas muestras vengan acompañadas de un formulario donde cada muestra esté correctamente identificada, que tal código de barra se corresponde con fulano de tal, y a su vez estos registros nos van a ayudar para que si hay alguna faltante o algún número que no se correlacione con la cantidad de muestras que nosotros tenemos en el laboratorio, obviamente todo esto va a determinar que a veces no podamos procesar todavía las muestras si no tenemos lo que llamamos el lote completo.
Bueno, en cuanto a la fase analítica, ya a la parte de lo que es hoy día, que tiene que ver con los equipos automatizados, que esto también le va a dar otra seguridad a nuestras muestras a ser testeadas, es que tenemos determinados reactivos que han sido reactivos que están aprobados por el Ministerio de Salud Pública, que son de alta calidad, en el cual vamos a mantener un correcto almacenamiento de estos reactivos, van a estar controlados, calibrados, debidamente validado todo para que la técnica esté correcta y así poder verificar un resultado acorde a el uso de estos reactivos, ¿no? Verificación de sensibilidad, se verifica la sensibilidad de los reactivos, se verifica la especificidad de esos reactivos que vamos a usar y obviamente que todo esto en el laboratorio nosotros constantemente tenemos que estar revisando estos reactivos por si hay algún cambio de lote, algún cambio de sensibilidad o hay algo que tengamos que hacer algún ajuste para poder estar de acuerdo a los estándares. ¿Qué características tiene que tener el personal que trabaja en el laboratorio de serología? Bueno, en sí, si bien una persona que está capacitada obviamente lo puede hacer. Lo que se requiere también es que el personal sea constante, que sea exclusivo, o sea, que la persona no esté en el momento que está realizando test de serologías, también esté haciendo pruebas pretransfusionales o actividad que tenga que ver con otra cosa que no sea el laboratorio. Obviamente que este personal, además de estar capacitado, tiene que estar actualizado en cuanto a las técnicas que se van a utilizar y el personal también tiene que ser evaluado constantemente para ver si está ayornado al trabajo de serología. Y bueno, como les decías, no podemos terminar de hablar de la fase analítica sin emitir esos resultados o darle un cierre a nuestro proceso de serología, que es la fase posanalítica, en la cual nosotros queremos dar una garantía de nuestros resultados, asegurando la confiabilidad y seguridad de esos resultados. Como vimos, todo el proceso va a estar debidamente registrado y documentado. Obviamente todo esto lleva una gestión para que todas estas unidades estén correctamente em, identificadas o escritas en determinados protocolos que vamos a tener nosotros de trabajo a diario, que estas unidades que dieron una serología reactiva o alta absorbancia o este, mm, zona gris que puedan ser descartadas de manera segura y responsable. Y obviamente, posterior a que pasan todos estos pasos de la cadena, se pueda hacer un envío o emitir un informe para entregar resultados que sean precisos y oportunos. Bueno, ya para ir cerrando, un poco de cuál es el algoritmo de trabajo, esto aplicado a los equipos automatizados, cuál es el algoritmo de trabajo que ustedes van a escuchar que se realiza en los laboratorios de serología. Si bien en su mayoría la serología se realiza en unidades de hemoterapia o en centros de hemoterapia y medicina transfusional, en algunos lados puede ser que la serología la realice el laboratorio clínico, pero de todas maneras el laboratorio clínico, gracias a que se generó este algoritmo hace ya varios años por parte del Servicio Nacional de Sangre, cuando era este ministerio, allí se dictó, se impuso, por así decirlo, este algoritmo, que es el que deben seguir todas las muestras para poder emitir los resultados y cuál va a ser el paso a paso. Entonces vamos a conversar acerca de este algoritmo para que a ustedes les quede la idea de cuál es todo el proceso una vez que tenemos un determinado resultado. Entonces, nosotros partimos de una determinada muestra a la cual se le emite un tamizaje serológico para todos esos marcadores que ya vimos y que en la mayoría de los casos vamos a obtener un resultado que sea una serología no reactiva y ahí decimos que
la unidad o las unidades que se obtuvieron de ese donante o de esa muestra en sí están aptos para transfusión. Ahora, ¿qué va a pasar cuando tengamos una serología reactiva? Cuando nosotros tenemos una serología reactiva, obviamente, hasta que no tengamos todos los resultados, ese lote va a quedar bloqueado. En nuestro servicio de hemoterapia generalmente vamos a separar esas unidades que tienen serología reactiva. Si bien ahí dice separar y descartar la unidad, el descarte de la unidad se va a hacer cuando se haga el altado de estas unidades de sangre o de hemocomponente. ¿Tá? Pero sí las vamos a separar para luego a posterior, cuando hagamos el control, podamos descartarlas correctamente. Entonces, tenemos un resultado reactivo, separamos nuestras bolsas de donde estaban las unidades que van a estar aptas para transfundirse en la ladera que está sin serología y lo que va a hacer el laboratorio de serología o el laboratorio clínico que se dedique a hacer serología de donantes de sangre es los siguientes pasos. Entonces tenemos, por ejemplo, el caso 1, tenemos el tubo 1 que es reactivo. Entonces, generalmente cuando uno manda las muestras de los donantes de sangre, esto es variable según las instituciones, pero generalmente la mayoría manda dos tubos para serología, o sea, dos tubos secos. Entonces, por eso ahí dice tubo 1 da reactivo. ¿Qué se hace? Bueno, pasamos el tubo 2 y da reactivo igual que el tubo 1. ¿Cuál es el siguiente paso? O sea, yo estoy segura de que esa muestra de ese donante supuestamente tiene una serología reactiva, pero bueno, voy a testear la bolsa de sangre, en este caso sería una muestra de una tubuladura de esa bolsa de sangre, y cuando nosotros pasamos esa tubuladura, que va a dar reactivo. Entonces, confirma que esta muestra de un determinado donante se corresponde con la serología reactiva de esta bolsa de sangre. En ese caso, esa bolsa, perdón, ya obviamente es reactiva, por lo cual se va a informar ese resultado reactivo y cuando se haga el altado de esas unidades, esa bolsa se tiene que descartar con todos los hemocomponentes que se hayan obtenido por tener una serología reactiva. Ahora vamos a ver el caso 2. En el caso 2 tenemos un tubo 1 que da reactivo, un tubo 2 queda no reactivo, pero la bolsa que se correlaciona con ese número de donante da reactivo. Acá también es un donante que da reactivo. Yo confirmo que este tubo se corresponde con esta bolsa. Si bien tengo un tubo 2 que da no reactivo, ¿por qué puede dar no reactivo? Bueno, en realidad ese tubo 2 si bien puede haber un entrecruzamiento y ser de otro donante, lo bueno de esta parte es que si yo tengo un tubo 1 con un determinado número, pero a su vez esta bolsa también se corresponde con ese número, quiere decir que esa bolsa es reactiva, por lo cual obviamente también la separo del lote, la voy a descartar con serología reactiva. Y una cosa que no les había dicho, aquellos donantes que tengan un resultado reactivo, como vimos al inicio, va a ser citado para tener una consejería y poder derivarlo para que se le apliquen test confirmatorios, ¿tá? Porque recordemos que estos test son de tamizaje. Tenemos un tubo 3 que acá, ¿qué pasó? Vieron que arriba dice reestudio del tubo en duplicado y bolsa, pero acá tenemos un caso 3 que tanto se vuelve a repetir tubo 1, dano reactivo, tubo 2, dano reactivo y la bolsa dano reactivo. ¿Qué pudo haber pasado en ese caso? Bueno, que ese primer test que se le aplicó haya sido lo que se llama un falso positivo, o sea, un falso reactivo, pero nos quedamos tranquilos de que se volvió a testear ese mismo tubo, más ese mismo tubo con su duplicado, más la bolsa de ese donante y dio no reactivo. Entonces, quedamos tranquilos y decimos esto es un falso reactivo, por lo cual esta donación está apta y el donante está apto, por lo cual podemos liberar en este caso el lote.
Ahora el caso 4 es el mismo, o sea, lo que pasa que acá ya se ve que hubo un entrecruzamiento de muestras. ¿Qué pasa acá? Caso 4. Testeo tubo 1 me da reactivo, testeo tubo 2 y me da reactivo. Perfecto, ¿qué hago ahora? Tengo que testear la bolsa, la muestra de la bolsa. Cuando testeo la muestra de esa bolsa me da no reactivo. Entonces acá hay un error, ¿no? El probable error, bueno, después lo podemos pensar y concluir de que hubo un cambio de quizá de las muestras, cuando las tuve en el gradillero se cruzaron las muestras y o cambié de lugar a los donantes sin haber cambiado los tubos, entonces tengo tubo 1 y tubo 2 de un donante, pero que no se corresponde con esa bolsa, ¿no? Que fue lo que pasó acá en el caso 4 en el primero que vemos que la bolsa da no reactivo. Entonces, ¿qué tiene que hacer el laboratorio de serología cuando tengo tubo 1, 2 reactivo y bolsa no reactiva? Acá hay que repetir la serología para el marcador que dio reactivo de todas las unidades de ese lote. ¿Por qué? Porque yo tengo que encontrar cuál es la bolsa entonces que me da una serología reactiva y que no está haciendo esta bolsa que se correspondía con estos dos números, ¿no? Entonces, bueno, una vez que se testean todas las unidades de ese mismo lote para el marcador que dio reactivo y tenemos esta bolsa que da reactiva, interpretamos de que hubo ese error, pero obviamente esa unidad de sangre tiene una serología reactiva por la cual vamos a separarla del lote y darle el correcto descarte cuando hagamos el altado de los hemocomponentes. Bueno, y básicamente esto es un pantallazo general acerca de la fase preanalítica y analítica, pero obviamente también hablamos de la posanalítica porque es importante también la emisión de estos resultados para poder hacer todo el seguimiento. Y bueno, frente a alguna duda pueden mandarnos consulta por correo. Espero que haya sido claro y cualquier duda estamos en contacto. Gracias.